Lectura de la profecía de Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí le anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, como habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, y enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón Pedro y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer domingo del tiempo ordinario, dedicamos este domingo, por deseo del Papa Francisco, a la palabra de Dios, el domingo de la palabra. Y es que tenemos que hacer conciencia que la palabra de Dios debe ser el centro de nuestra vida. Es la presencia de Dios que podemos tener en nuestras casas. Es la presencia de Dios que puede acompañarnos y guiar nuestros pasos. Hay diferentes presencias de Cristo en el mundo. Él dice, por ejemplo, dice el Señor, donde 2 o 3 estén reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Y allí está el Señor presente. También nos dice en el capítulo 25 de Mateo, cuando lo hicieron con uno de los más pequeños, conmigo también lo hicieron. Allí está Jesús presente en los pobres. Pero también está en su palabra. En Juan, en el primer capítulo de Juan, cuando dice que el Verbo
la palabra se hizo carne y esa palabra se queda entre nosotros. Esa palabra la tenemos nosotros en nuestras manos. Y creo que tenemos que revalorar todavía más la gran importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, la centralidad que debe tener para nosotros los cristianos. Con el impulso que le dio el Concilio Vaticano II, la palabra de Dios cobra centralidad en nuestra vida, en nuestros sacramentos, en nuestra liturgia. Y hoy se nos invita a que podamos crecer en el amor a la Biblia, a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Todos los cristianos deberíamos tener una Biblia en nuestras casas, por ejemplo. Deberíamos tener la Biblia, y no solamente por tenerla quizás en un lugar privilegiado, sino para leerla diariamente, para leerla constantemente, para reflexionarla, para que también nos ayude en el discernimiento en nuestra vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor, dice también un salmo. Por lo tanto, es la palabra de Dios la que nos va a ayudar en nuestra vida a conocer, a descubrir la voluntad de Dios para nosotros. Y en este Evangelio, hoy el Señor, este Evangelio tiene dos partes. La primera es la llamada a la conversión. Jesús comienza su apostolado, Jesús comienza su vida pública con un llamado a la conversión. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. No voy a entrar mucho en este tema de la conversión, porque ya en menos de un mes vamos a comenzar la Cuaresma y allí sí vamos a hablar con más detenimiento de la conversión. Pero solamente apuntar que la conversión debe ser motivada por el amor. A veces cuando hablamos de conversión nos quedamos solo en que es un esfuerzo propio de cambio, de transformación, que es el esfuerzo que podemos hacer cada uno de nosotros por cambiar, por dejar a un lado lo malo para optar por lo bueno. Pero ese cambio debe estar motivado no por la obligación, no por el miedo, sino por el amor. Nadie cambia por obligación, nadie cambia realmente por obligación. Si te obligan a cambiar algo, quizás puedes hacer que cambie, puedes quizás adoptar ciertas actitudes de vida para que la otra persona esté contenta, que te está obligando. Pero realmente no hay un cambio interno, desde la conciencia, desde el corazón. Ahora, la persona que se siente amada, esa persona cambia. Y cambia por el amor que siente que le da a la otra persona o por el amor que puede experimentar para la otra persona. Vamos a poner un ejemplo. Cuando las madres, los padres, cuando las madres y los padres se dan cuenta que sus hijos adolescentes en su crecimiento están enamorados, tienen la primera noviecita. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando comienzan a bañarse solos. Cuando comienzan a bañarse solitos. Porque a los muchachos normalmente no les gusta bañarse, hay que obligarlos a meterse a la ducha, hay que obligarlos a bañarse, ¿verdad? Sin embargo, cuando ves que el muchachito, el jovencito, comienza a bañarse solo antes de ir a la escuela, a ponerse mucho perfume, a peinarse mucho, la muchachita a ponerse muchas cositas, y este está enamorado, ¿verdad? Comienza a cuidarse más, cómo se viste, cómo se peina. El amor lleva a cambiar y nadie lo obliga, nadie le está obligando, sino que por ese amor, por ese deseo, pues tiende a agradar a la persona a que le gusta, que quiere que se fije en él o en ella, ¿verdad? Comienzan entonces a cambiar ciertas cosas, maneras de vestir o peinado, mucho perfume, muchas colonias. Eso lo hace el amor, sin que nadie lo diga, nadie lo obliga. Usted puede estar toda la vida obligando a un niño a bañarse. Hasta que se enamora, ese día ya no tiene que obligarlo más. Pero fíjense cómo naturalmente, si nos mueve el amor, somos capaces de cambiar actitudes, comportamientos. Pues así también en nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe, la conversión debe moverla, el sentirnos amados por Dios.
Cuando realmente sintamos que Dios nos ama con locura, cuando nos ama personal y profundamente, comenzaremos a cambiar solos, sin que nadie nos diga nada. Porque entonces allí querremos nosotros hacer la voluntad de Dios, agradarle en todo. Yo recuerdo, conviértanse, dice hoy Jesús. Y conviértanse porque tenemos que seguirlo, tenemos que sentirnos llamados por Él. Es la segunda parte del Evangelio, cuando Él comienza a llamar a sus primeros discípulos, sus primeros apóstoles. Jesús comienza a llamar donde estén. Están trabajando, están con las barcas, están pescando con las redes. Allí llega Jesús y les llama: ven y sígueme. Ese llamado también tenemos nosotros que escucharlo, experimentarlo. A ese Jesús que hoy, en medio de la Eucaristía o en medio de tu trabajo en la semana o donde quiera que estés, puedes decir: ven y sígueme. Es el Señor que nos llama a ser sus discípulos, a seguirlo, cada uno en su estado de vida, como sacerdotes, como religiosas, como casados, como solteros, cada quien desde donde esté. Pero tenemos los cristianos que ser seguidores de Cristo. Solo así encontraremos la verdadera felicidad y la plenitud de nuestra vida. Que podamos tener el oído bien atentos a ese llamado de Dios, que nos dejemos amar por Él para experimentar la verdadera conversión. Que así sea.